uno de los participantes y sus familias, sobre todo en esta época, en este tiempo difíciles que hay a nivel mundial. Pero todo tiene que salir adelante, todo tiene que salir dentro del proceso controlado. Le agradezco mucho, Edgar, la invitación a participar en el desarrollo de esta actividad de prevención y control de los riesgos eléctricos. Pues un tema que yo no puedo decir que en las empresas participantes es el riesgo número uno, no lo puedo afirmar. Puede que sí, puede que no, pero igual, como todos los riesgos, es un riesgo bastante peligroso. Y reportes en varios países de Latinoamérica donde fallecen más de 200 trabajadores, no usuarios ni particulares, trabajadores que forman parte de empresas constituidas legalmente, que se supone que tienen programas de prevención y control de los riesgos eléctricos. Es un riesgo que no tiene síntomas, ni tiene una patología preliminar, ni previa. No es que le va a doler la cabeza antes de electrocutarse. Esa es la gran diferencia con uno de los riesgos. No solamente eso, hay varios así, bastante silencioso. La parte de comparación con otros riesgos puede suceder como con el riesgo en alturas. Hay personas que sí tienen unos síntomas y unas patologías preliminares, previas. Les da vértigo, les da mareo, porque no otro riesgo que tiene que ver con la velocidad, uno siente la presión del viento sobre la cara, el cuerpo, mareo, lo que sea. El diabético no. Si uno no tiene los equipos sencillos, equipos de medida, equipos de detección, pues uno no se da cuenta de los diferentes parámetros eléctricos que influyen dentro de eso. Por eso, no puedo afirmar que sea el riesgo número uno, pero es un riesgo peligroso como debe controlarse como todos los demás riesgos. El Estado o los diferentes países, el gobierno o las personas que reglamentan las exposiciones a los diferentes riesgos y la seguridad y salud en el trabajo, pues establecen un marco normativo con unas responsabilidades. Cuando sucede un accidente eléctrico, me voy a enfocar directamente en el accidente eléctrico, que sucede con todos los mismos accidentes originados por otros riesgos, pues existen unas responsabilidades administrativas porque todos somos empresas, unas responsabilidades laborales porque de una forma u otra todos tenemos un contrato, responsabilidades civiles porque hay interrupción y daños en los sistemas eléctricos. Igual hay una responsabilidad penal porque puede haber lesiones, puede haber fatalidades y eso implica unas responsabilidades de ese índole. Esa es como la representación clave, panorámica de ese riesgo. Pero esto hay que mirarlo desde el punto de vista de dos culturas. Una cultura técnica que tiene que ver o relacionado con estándares, con normas, con reglamentos técnicos y una cultura en prevención y control de los riesgos eléctricos, una cultura de prevención para llegar a consolidar, además de las responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales, llegar a intrínsecamente una responsabilidad personal, individual, una responsabilidad familiar una responsabilidad de hogar, porque es el trabajador el que se afecta, ¿sabes? Que se afecta. Los accidentes, cuando uno analiza los accidentes, influyen muchas cosas, pero lo que más resalta, por ejemplo, es la indisciplina, la falta de cultura técnica y cultura de prevención y control, como en este caso que hago la presentación inicial.
estaba vivo. Haciendo unas breves observaciones a este accidente, ahí se nota toda una participación que puede generar un desastre total dentro de, además del error de maniobras, el error de detección, el error de procedimientos de trabajo, pues implica la intervención sin control del mismo particular. Eso es lo que no queremos dentro de ese proceso. Este es un trabajo demasiado técnico dentro de esa parte de ahí. Aquí pudo haber hecho un desastre total. Primero la intervención, el sistema sigue energizado, solamente guardando unas distancias eléctricas. La intervención de rescate, así los compañeros del trabajador estén chocados y estén eh, petrificados, pero la intervención particular puede generar mucho más desastre dentro de la misma comunidad. Si pudieron observar el vehículo, la soga, la manila, pudo haber, si el sistema continúa energizado en cierta parte, pudo haber 30 fallecimientos y fatalidades, 30 o 40 electrocuciones. ¿Sí? Eso es lo que yo resalto en las dos culturas. Cultura técnica, señores participantes. Una cultura de normas, de estándares, una cultura de reglamentos técnicos y una cultura de prevención del riesgo eléctrico. De inicio dentro de esto, uno tiene que soportar todo lo que queremos desarrollar en el día de hoy. Entonces, dice uno, prevención y control de los riesgos eléctricos, como módulo número 1, les adelanto. Estos son 2 módulos de prevención y control de riesgos eléctricos. En el día de hoy, pues, es la primera actividad. La próxima semana, pues, vamos a iniciar con el módulo número 2 de prevención y control de los riesgos eléctricos. Hoy, la agenda tiene que ver con los 10 ítems que aparecen ahí, numerales. Criterio fundamental de seguridad y salud. Es el concepto que se maneja ahora nuevo. ¿Sí? Antes, pues, salud ocupacional, o se manejaba seguridad industrial, todo eso va cambiando, pero es el mismo concepto de prevención y seguridad de los trabajadores. Un programa de prevención y control de los riesgos eléctricos. Yo en un análisis muy rápido dentro del desarrollo de este módulo, pues puedo llegar a ciertos puntos donde puedo generar un programa de control de riesgos eléctricos y puedo como diseñar las actividades que pueden definir unas estrategias de control. En sí, el factor de riesgo eléctrico, la sensibilización acerca de corrientes eléctricas, corrientes de electrocución, sistemas eléctricos y niveles de tensión. Los diferentes países pues tenemos niveles de tensión distintos. Unas veces acertamos con unos países, pero no importa, son los niveles de tensión, como lo digo yo en las diferentes conferencias o en las diferentes intervenciones, que el nivel de tensión en parámetros voltaje, pues no existe voltaje ejecución. Como digo yo, nadie, y se escucha feo, nadie se voltaje ejecuta. Corriente eléctrica, sí existe electrocución. El ser vivo, el ser humano se electrocuta. La parte de sistemas y niveles de tensión que vamos a desarrollar, pues es como la identificación empresarial de los diferentes sistemas de atención al servicio eléctrico. El análisis de la accidentalidad, vamos a ver esa parte, y que tiene que ver con los procedimientos que fallaron. Me gusta mostrar muchas cosas, me gusta mostrar fotos, me gusta más que un esquema como plano, un esquema como eh, muy de texto, ¿no? Me gusta mostrar ciertos ejemplos. Muchas veces las quito muy rápido de esa cosa, pero uno puede analizar y puede uno controlar y puede desarrollar o puede llegar a una conclusión de qué procedimiento fue el que falló con eso. Hay procedimientos operativos, tienen que ver desde las mismas maniobras, desde maniobras de desconexión, maniobras de desenergización. Nosotros acá en Colombia, en la empresa, tuvo que electrocutarse un jefe de una planta para que alguien nos dijera es que hay dos maniobras en los sistemas eléctricos, una desconexión y una desenergización. ¿Cuántos dijimos? No, pero eso es lo mismo. No, usted desconecta un sistema y usted verifica que está desenergizado. Son dos cosas distintas, es una filosofía
de análisis distinto. Otros procedimientos, las reglas de oro, distancias eléctricas, los sistemas de puesta a tierra. Hoy el enfoque, pues, es de sensibilización y llegar a una cultura técnica, una cultura de prevención, un convencimiento de una forma muy sencilla. Sé que participan ingenieros técnicos de diferentes empresas, empresas de otros sectores económicos, del sector eléctrico, y nos vamos a entender muy claro entre esa parte. Análisis de la electrocución, los efectos fisiológicos, efectos electrolíticos. Poco se habla de los efectos electrolíticos en los análisis de la electrocución. Simplemente es lo primario, lo que sucede en el sitio del accidente. No, hay un otro montón de cosas después del accidente. Y eso tiene que ver con efectos electrolíticos. Sobre eso también hay que hacer una cultura de atención de procedimientos operativos normalizados, como el rescate, una reanimación y el famoso PON, que lo manejamos en diferentes países. Ese es el tema del módulo número 1. Con todo ese preámbulo, pues yo puedo llegar a unos objetivos claros, 3 objetivos claros. Fortalecer cultura es fortalecer, no iniciar. Las empresas ya tienen su proceso iniciado y ya tienen programas de prevención y ya tienen todos los reglamentos técnicos, pero vamos a fortalecer, a colaborar sobre esa cultura, porque para mí la cultura es lo más importante, una cultura de prevención y control de los riesgos eléctricos. Segundo, consolidar la implementación de estrategias de control. Consolidar, porque creo que las empresas ya deben tener todo eso. Vamos a consolidar, a fortalecer, vamos a apoyar, vamos a ayudar, vamos a, además de la sensibilización, a colaborar dentro de esas estrategias de control en los diferentes niveles de tensión. Alta tensión, media tensión, baja tensión. Nosotros manejamos acá en Colombia muy baja tensión, media tensión, alta tensión, extra alta tensión, con diferentes niveles de voltaje. Y un tercer objetivo, motivar el desarrollo de programas y formación en seguridad eléctrica. Porque estamos hablando de seguridad eléctrica hoy. Me imagino que todos los demás controles de los riesgos, pues, tienen que ver con ese desarrollo de otros programas, pero hoy es programas eléctricos, muy sencillos, muy no tan complicados, sino que lo podamos entender. A partir de eso, como digo yo, es el marco normativo, la parte legal. Los diferentes gobiernos obligan y reglamentan a través de decretos y resoluciones que todas las empresas deben tener gestión de riesgos laborales. Unas veces se han llamado seguridad industrial, otras veces salud ocupacional, todo eso, seguridad y salud en el trabajo, pero siempre tiene que haber gestión de riesgos laborales. Todos los riesgos laborales, no solamente el eléctrico, todos los riesgos laborales. Dentro de esa gestión, los mismos gobiernos y las mismas reglamentaciones establecen unos criterios fundamentales de seguridad y salud. Hay 5 criterios, unos hablan de otros más criterios más o criterios menos, pero son criterios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo. Criterios que son la base y que son como la directriz para todos los programas. Programas de prevención, de control, de capacitación, de especializaciones, de maestrías, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las estrategias de control sobre eso. Por ejemplo, el primer criterio fundamental de seguridad y salud, nada hay más importante que la seguridad en el trabajo. Suena bonito, y suena responsable, y suena comprometedor, pero cuando analizo yo que 200 trabajadores mueren anualmente, más de 200 trabajadores por electrocución, entonces yo me pregunto, ¿será que para esas empresas que pertenecían a esos trabajadores la seguridad no era importante? Son cuestionamientos que se hacen dentro del proceso de ese análisis relacionado con el criterio de seguridad y salud. Un segundo criterio fundamental de seguridad y salud, todo accidente se puede evitar. Y es cierto, pero entonces, ¿por qué no se cumple? Si son 200 trabajadores que fallecen, ¿por qué no se pudieron evitar 200 accidentes de tipo eléctrico?
Un tercer criterio fundamental de seguridad y salud, la seguridad y responsabilidad de la dirección. Yo creo que es como el texto que distorsiona un poquito. Cuando alguien lee en forma rápida la seguridad, responsabilidad y dirección, como que lo dirige a que la responsabilidad es de la gerencia, y eso no es cierto. Hay unas responsabilidades de los mismos responsables de procesos, la responsabilidad del mismo trabajador, la responsabilidad del mismo seguro social, la responsabilidad de las mismas AGDL, la responsabilidad de todo. Todos somos líderes de lo que hacemos. Luego, esa dirección es un liderazgo. Todos tenemos funciones asignadas dentro de nuestro trabajo. Pues uno es líder de esas funciones. Si uno analiza el trabajador con menor rango, él tiene sus funciones, él es líder en el desarrollo de sus funciones. Si uno analiza las funciones del gerente, él es líder en sus funciones. Entonces, la responsabilidad de la dirección, del liderazgo, del líder de cada uno de las funciones responsables que tenemos de forma individual. El cuarto criterio fundamental de seguridad y salud que rige a todas esas actividades de prevención, de capacitación, de especialización, de maestría, de prevención y control, la seguridad y responsabilidad individual. Aquí también sale algo muy rápido. Cuando alguien lee muy rápido la seguridad y responsabilidad individual, es como si el mismo Estado, la misma organización, estuviera diciendo, y lavándose las manos, cuídese cada quien. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es de cultura de prevención. Que yo esté convencido de que al aplicar normas y estándares dentro de los procesos de control de los riesgos, yo estoy convencido, no porque una norma, un decreto o un reglamento me lo esté obligando dentro de eso. Fíjese que hasta ahí dentro de esos los dos últimos, la seguridad, responsabilidad de la dirección y la responsabilidad individual. Yo he estado en unas conferencias y con trabajadores de base para llegar a un convencimiento de ellos, un convencimiento de cultura. Yo les comento algo que, que suena un poquito crítico. En 36 a 37 años como ingeniero electricista y la mayoría del tiempo pues en prevención y control de riesgos laborales, que es mi especialización dentro de eso, yo lo digo yo a los trabajadores para llegar a ese convencimiento. Yo nunca he visto un gerente al pie de la cama de un trabajador quemado por corriente eléctrica en un centro hospitalario. ¿Sí? La gente se impacta dentro de eso. Puede que no sea la función de un gerente, pero igual es una responsabilidad. Está gerenciando seres humanos, no está gerenciando robots. Pero siempre en la seguridad y responsabilidad individual, igual podría afirmar que entre esos 36, 37 años, en todos los accidentes, y todos son todos, siempre al pie de la cama de un trabajador quemado por corriente eléctrica en un centro hospitalario, está su familia, está su papá, están sus familiares, están sus hijos, está su esposa, está su viuda, o el viudo, porque ha habido fallecimiento de personal de género femenino, electricistas, técnicas electricistas por electrocución. Entonces, todo eso son las estrategias para llegar a una cultura, pero la idea es, en la responsabilidad de la dirección, es el liderazgo, y la responsabilidad individual es la cultura, la cultura. Los procedimientos operativos seguros. Procedimientos operativos seguros, así como la parte importante de la seguridad en el trabajo, la relacionan como el criterio fundamental número 1 con los reglamentos técnicos, en la parte de control y la cultura de prevención, pues todas las estrategias de control de seguridad y salud en el trabajo. Esos son los criterios fundamentales de seguridad y salud. ¿Cómo relaciona uno con las empresas? Pues si yo bajo esa partecita así y meto las empresas de todos los sectores económicos, por eso llamo todos los sectores económicos, porque son todas las empresas, así el riesgo número 1 no sea el eléctrico, pero igual es un riesgo peligroso. Entonces,
Las empresas tienen gerencias de gestión humana, direcciones de seguridad y salud, áreas y departamentos de seguridad industrial, salud ocupacional todavía en algunas partes, pero todos tienen que tener sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tienen programas de gestión de riesgos laborales, hay un programa de seguridad industrial y salud en el trabajo. Y esta partecita que ustedes observan ahí, esta partecita que se prende, esta aquí, este es el enganche que tenemos que tener nosotros dentro de ese proceso, esta partecita ahí, para poder enganchar las empresas y poder enganchar los criterios fundamentales. Pero eso no es tan fácil. Si yo voy a enganchar mi empresa o las empresas de esos sectores con la parte de los criterios fundamentales de seguridad y salud, podemos hacerlo uno a uno. La seguridad y responsabilidad de la dirección debe haber un compromiso directivo, políticas de seguridad y salud. Debe haber un compromiso direccional, compromiso gerencial, debe haber un compromiso de responsables, un compromiso de equipo y todo plasmado en una política. Hoy en políticas de seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente eran políticas de salud ocupacional, pero debe haber un compromiso que debe controlar el Estado y debe controlar todas las instituciones legales dentro de esa parte de ahí. Todo accidente se puede evitar. Para eso están las normas y estándares. Para eso están todas las normas internacionales. Norma NFPA, norma ANSI, norma OSHA, las mismas normas NTC, los mismos reglamentos individuales de cada estado, las normas y estándares. El otro criterio fundamental de seguridad y salud, nada hay más importante que la seguridad en el trabajo, pues la cultura técnica. La cultura técnica, una cultura en seguridad, una cultura técnica en seguridad. Si yo quiero saber de arco eléctrico, alguien me tiene que enseñar arco eléctrico. Yo no puedo asumir el conocimiento dentro de eso. Si recordamos el video que acabamos de ver, ninguno de esas personas tiene un conocimiento técnico, una falla de cultura técnica dentro del proceso de esa maniobra de rescate. Los compañeros, así estén petrificados, dentro de eso tampoco tienen esa formación. Entonces, cultura técnica, la seguridad, dentro de la cultura de prevención, procedimientos operativos seguros. Si en el anterior son los reglamentos técnicos, dentro de la cultura de prevención son todos los reglamentos que tienen que ver con esa seguridad y salud en el trabajo, en generación, transmisión, distribución y comercialización del proceso eléctrico. Y hay algo más complicado todavía, porque hemos hablado de culturas técnicas y culturas de prevención, la actitud y comportamiento. Qué difícil el manejo de esa actitud y comportamiento. Pareciera que los trabajadores, no más, un ejemplo, por su antigüedad pareciera que ya fueran inmunes. Es el olvido, el desconocimiento, ¿sí? Desconocimiento de mantener siempre, digamos, ese estatus de prevención, esa actitud y comportamiento. Por eso tenemos que estar trabajando en equipo para manejar esa parte de ahí, como momentos sinceros, lo que tiene que ver con observaciones y comportamientos, llegar a ese convencimiento por parte de los trabajadores. Si yo cambio y relaciono toda esa parte de ahí, entonces ya aparece en azul, programa de prevención y control de riesgos eléctricos. Yo puedo diseñar un programa de prevención y control de riesgos eléctricos, manejando la parte de la cultura técnica dentro de los reglamentos de cada empresa, reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas y la parte de cultura de prevención como procedimientos operativos seguros. Por eso este programa, COPIN, tiene que ver con eso. Sensibilizaciones, motivaciones, cultura de prevención y cultura técnica. Por eso tenemos que hablar de procedimientos, tenemos que hablar de maniobras, tenemos que hablar de distancia, tenemos que hablar de sistemas de puesta a tierra. Eso es el marco general de todo lo que tiene que ver con prevención y control de los riesgos eléctricos. La accidentalidad es el enfoque, es lo que nos direcciona a nosotros los programas. Analice y analice y analice y analice los años. Es muy repetitivo las causas de los accidentes. Y es hasta repetitivo en las mismas empresas, repetitivos en los mismos sectores. Accidentalidad eléctrica. Tienes que hablar de una seguridad eléctrica.
Pero hay que empezar a explicar y dar capacitación en factores de riesgo eléctrico. Factores de riesgo eléctrico, comenzando desde el principio, desde el principio. Yo manejo la parte de analogías, porque es más fácil que un auditorio, que un trabajador entienda un proceso hidráulico a un proceso eléctrico. Y con mayor razón, si no es su línea de trabajo, puede ser otro tipo de trabajador. Pero si yo le digo, si yo tengo un tanque lleno de agua ahí a una altura, pues hay una energía, hay algo latente en ese tanque, originado por gravedad y la altura. El hidráulico, que es el experto, él va a decir eso se llama presión, porque es la fuerza sobre las paredes del tanque. Arriba, abajo, lateral izquierda, lateral derecha, presión, presión. Si yo de una forma u otra acciono por acá una llavecita, pues es evidente, va a circular agua. Circular agua. ¿Sí? El hidráulico, que es el experto, le dice a uno, eso se llama caudal, parámetro caudal de agua. Ahora la tubería. La tubería puede variar de diámetro pequeño, diámetro grande, liso, corrugado por dentro, pues va a haber una oposición a ese caudal de agua, a ese paso de agua. El hidráulico, que es el experto, le dice a uno, eso se llama fricción. Fricción. Fácil de entender porque es el criterio muy rutinario para cualquier persona, cualquier particular. En eléctricos sucede exactamente lo mismo. Ya no tenemos un tanque lleno de agua, pero tenemos una fuente de energía. Nivel de tensión, en este caso del ejemplo, pues una toma. Nivel de tensión, voltaje. Esta mañana hablábamos de eso, nivel de tensión es el nombre técnico. Voltaje es como todo el mundo lo conoce. Yo hasta molesté un poquito, dije nivel de tensión alias voltaje. ¿Sí? Entonces, ese es el mismo sistema, análogo, un sistema análogo. Ya no abro una llave, obturo con un interruptor y en ese momento empieza a circular corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Con respecto a los conductores, es exactamente lo mismo, análogo a la tubería del agua. Puede ser conductor de diferente diámetro, puede ser conductores de diferentes elementos, de otra categoría, más conductivos, menos conductivos. Así como análogamente de fricción, nosotros tenemos esa oposición o ese paso, oposición a ese paso de la corriente eléctrica, es lo que llamamos resistencia eléctrica. ¿A qué va todo eso, señores participantes? Que el nivel de tensión, voltaje, lo dije al comienzo, no existe voltaje ejecución. Nadie se voltaje ejecuta. Nadie. Resistencia eléctrica. No existe resistencia a acusión. Nadie se resistencia ejecuta, nadie. Corriente eléctrica. Sí existe electrocución. El ser humano, el ser vivo, se electrocuta. O sea que nuestro factor principal, donde tenemos que dirigir todas nuestras estrategias de control, tiene que ver con la corriente eléctrica. Es corriente eléctrica. Si sucede un incidente en una avenida, en una calle principal, una avenida principal, contra un peatón y lo lesionan, no es el pavimento, no son los avisos, no, es el vehículo el que se mueve. O sea, es el agente del accidente. En nuestro caso aquí, corriente eléctrica. Entonces tenemos que analizar la corriente. Fíjese que los criterios y concepciones comerciales, todo viene relacionado con voltaje. 110 voltios, 220 voltios. Debería traer datos de corriente para que con una cultura técnica de la corriente de electrocución yo diga, este es súper peligroso, este es difícil de controlar, este no es un electrodoméstico, este puede ser un arma letal. Entonces, tener esa cultura técnica. Corriente eléctrica. Anualmente, en varios países, sobre todo más latinos, fallecen 200 trabajadores electrocutados en los diferentes sectores económicos. El 65%
mueren en baja tensión. El otro 35% muere en media y en alta tensión. No es que los que se electrocutan son los de las electrificadoras. Y estos son reportes y registros de trabajadores. El usuario no está incluido dentro de esto. Si mueren 200 trabajadores de empresas constituidas legalmente, eso puede ser un factor de 10 veces un usuario. Puede ser 2000 usuarios. Pero aquí estamos con el enfoque laboral. El 65% en baja tensión, el 35% en media tensión. Cuando uno pregunta a un auditorio, ¿cuál creen ustedes que es la razón que hay fallecimientos más en baja tensión por sistemas eléctricos? Todo el mundo habla de confianza. Es la confianza. Para mí la confianza no es peligrosa. Es la actitud y el comportamiento. Por eso cuando digo yo la confianza, fíjese que análogamente yo puedo también hacer una comparación. La confianza en el hogar no es mala. La confianza entre padres e hijos no es mala. La confianza entre parejas no es mala. La confianza cuando uno está en una capacitación de personal, técnico, profesional, están reunidos ahí, eso es trabajo. La confianza no es mala tampoco en el trabajo. Entonces, si no es mala en el hogar, si no es mala entre parejas, si no es mala entre padres e hijos, no es mala entre familias, no es mala en el trabajo, porque si es mala en el procedimiento tampoco. Es actitudes y comportamientos. Por eso dentro de la descripción que desarrollé de los criterios fundamentales está un punto clave, que es la actitud y el comportamiento. Los accidentados y de los casos que de pronto pase hoy dentro del proceso, es personal muy antiguo, personal de más de 10, 15 años de experiencia. Entonces, esa partecita de ahí. Pero hay otras razones. ¿Por qué fallecen más en baja tensión? Porque hay más gente. Todos manejamos baja tensión. Todos manejamos baja tensión. Nosotros, los hijos, la familia, el trabajador, el gerente, el obrero, el jardinero, todos manejamos baja tensión. Entonces hay más gente, más exposición. Por eso hay más accidentes en baja tensión. Más exposición, más accidentes. Segundo, la actitud y el comportamiento. No la confianza. No la confianza. La confianza no, es la actitud y el comportamiento. Y la actitud y el comportamiento, vuelvo y repito, es un punto clave de formación y capacitación en las empresas. Tercer punto, desinformación. Eso sí, desinformación. Si uno le pregunta a un trabajador que no ha sido capacitado, ni ha tenido inducción, o un usuario en particular, él no va a entender de arco eléctrico, ni de 30 calorías por centímetro cuadrado, ni de 47, ni de 67, nada de eso. Es desinformación, no es ignorancia, es desinformación. Y lo que yo quería dentro del proceso, el primer factor de riesgo, corriente eléctrica. Hay más electrocutados en baja tensión porque hay más corriente en baja que en media y en alta. Y eso no lo sabe todo el mundo. Consume más la plancha eléctrica en una casa que un transformador de la empresa de energía instalado en una de las estructuras eléctricas. Y lo puedo mostrar. Si yo muestro esta gráfica ahí, una estructura eléctrica, media tensión, baja tensión. Yo puedo analizar baja tensión. Como es para todo el mundo, yo puedo analizar los electrodomésticos. Electrodomésticos, que esos los conocemos todos análogamente. Así como yo mido, todos sabemos que la velocidad se mide en kilómetros por hora y la temperatura en grados centígrados y un poco de cosas en los demás parámetros. La corriente eléctrica se mide en amperios. En amperios. Yo puedo decir, la plancha eléctrica consume 10 amperios. De ese orden. La estufa eléctrica consume del orden de 30 amperios. El calentador eléctrico consume del orden de 40 amperios. Amperios, amperios. Unidades, amperios. No milésimas ni centésimas, amperios. Y si son empresas, pues tenemos taladros, pulidoras, más de 5 amperios, motores eléctricos de 20 amperios, tenemos motores eléctricos de 40, de 60, de 80, de 100 amperios, equipos de soldadura de 100 amperios, equipos de soldadura de 250 amperios en baja tensión.
Equipos de soldadura de 450 amperios en baja tensión. No existe una red de 450 amperios en media. Y sí lo tenemos en baja tensión. Eso es cultura técnica. Ahora, vienen las siguientes consideraciones. Tenemos equipos y tenemos electrodomésticos. Pues tenemos que protegerlos, que es el otro concepto erróneo que tienen una gran parte de usuarios y particulares, que las protecciones son para proteger seres humanos. Eso no es cierto. La protección protege equipos, instalaciones, sistemas eléctricos. Eso no protege seres humanos. El breaker de 20 para que no se queme el equipo. El de 30 para que no se quemen los equipos. Si la estufa eléctrica, como aparece ahí, 30 amperios, pues yo le instalo un interruptor, un breaker aquí de 30 amperios, ¿sí? Para que no se me queme el equipo. ¿Sí? De 30 amperios es una cantidad de corriente. Y estamos hablando de baja tensión. Las protecciones pues, son calculadas, todos sabemos, dentro de esos procesos técnicos, con base al batiaje o a la potencia del equipo. Ahora metamos en la otra panorámica, media tensión. Ahí también tenemos protecciones. Estos son protecciones cortacircuitos. Estos son protecciones para rayos. Aquí hay un transformador que estamos protegiendo, 45 kVA. Los que manejamos procesos de distribución y los participantes que manejan procesos de distribución, sabemos que si yo le calculo el fusible con base a esa potencia, pues fue lo mismo que yo hice con la plancha. Con base a la potencia de la plancha, yo le calculo el breaker. Pues aquí, con base a la potencia del transformador, calculo el fusible. Este de 45 kVA, uno le puede instalar un fusible de 2 amperios. Quiere decir que en este conductor van 2 amperios, pueden ir 2 amperios, 2,1. Se abre el circuito. No pasan más de 2 amperios. ¿Cuánto lleva la plancha? 10 amperios. Y el breaker no se baja. ¿Cuánto lleva la estufa? 30. Y el interruptor no acciona. ¿Sí? ¿Cuánto lleva el calentador eléctrico? 40. Y el interruptor, ¿no? 20 veces más de lo que va en media tensión, porque tiene el control de que hasta 2 amperios debe funcionar el sistema. Los media y baja son peligrosos. Señores participantes dentro de esa cultura, el problema no es baja tensión, el problema no es media tensión, el problema no son los amperios, ¿sí? El problema no son todas las instalaciones eléctricas, el problema es el ser humano. El ser humano muere con 0,025 amperios, una información mundial. Después del punto, el primer 0 son décimas, el 2 son centésimas, el 5 son milésimas. El ser humano puede morir con 25 miliamperios. Tenemos que empezar con esa cultura de prevención y control de riesgo. Miliamperios. Si en un metro lineal tiene 1000 centímetros, en un amperio hay 1000 miliamperios. Quiere decir que si la estufa eléctrica tiene 10 amperios, son 10.000 miliamperios. Y fuera de eso es vaporela, hay que echarle agua. Y dentro de la cultura de prevención de particular de un usuario, espero que no el personal técnico, carcasas rotas, cables con fallas de aislamiento. La estufa eléctrica, 30 amperios, 30.000 miliamperios si uno se muere con 25. El calentador eléctrico, 40 amperios, 40.000 miliamperios. Y uno se baña todos los días. Entonces uno dice eso, como me comentan a mí, no es sino abrir la llavecita y sale agua caliente. Usted, un gran porcentaje, más del 60%, le toca conectar el seccionador. Entonces le llamamos la cuchilla, para energizar el calentador. Entonces se va a bañar alguien de esa condición. Conecta los 40.000 miliamperios. Abre la ducha, se moja, termina de bañarse, cierra la llave, mojado, descalzo, como digo yo, en peloto, baje la cuchilla. Con 40.000 miliamperios.
No vaya a estornudar en ese momento porque si le pasan 25 se muere. Pero como el concepto de cultura, fíjense el concepto de cultura, señores participantes. Inclusive, una experiencia impactante en un análisis de un accidente eléctrico acá en Colombia, en la zona costera, por la Barranquilla, Malambo. Un trabajador que fallece electrocutado. ¿Sí? Se hacen los análisis, se hace toda la investigación, se hace todos las causas, los correctivos, y hay una parte que uno le pregunta a los trabajadores cuál cree dentro de su concepto la causa de ese accidente. ¿Por qué? Porque la cultura dice, le tocaba, se paraba con el pie izquierdo ese día, ya estaba madurito, ¿sí? Pero el que me la botó, como dice, como estoy en la costa, puedo decir, me la botó de jonrón. Cuando alguien técnico, calificado técnico eléctrico, de una zona de Guajira, pues puede ser su cultura de idiosincrasia de un pueblo, me responde, yo creo que ese señor estaba rezado, o sea, le metió brujas a la cosa. Eso no es así. Son culturas técnicas, culturas de prevención, no es cultura de idiosincrasia de un pueblo. Entonces, cuando yo regreso a esta parte de ahí, pues viene otra contradicción. Media tensión y alta tensión. ¿Por qué 35%? Pues es un electricista calificado. También tiene su actitud y comportamiento. Se equivocó, errores humanos. Pérdida del hábito electricista. Eso es cierto cuando falla la ética. Así sea dentro de materiales o omisiones de normas o omisiones de instalaciones de una puesta a tierra, de cambio de cableado, lo que sea. ¿Sí? Que son pérdidas, errores, hábito electricista. Y viene la gran contradicción. Si es un electricista calificado, y fíjense que se manejan 4 calificaciones para electricistas, tiene que ser una calificación técnica. Nosotros la llamamos dentro de nuestro país CONTE, Consejo Nacional de Técnicos. Pero hay una calificación de competencias, una calificación de la empresa con la cual trabaja. Y fuera de eso, una calificación en alturas. Entonces, decir, el electricista tiene que tener unas calificaciones. Entonces viene la contradicción acá. Si un electricista en baja tensión, en media, en alta, sí, es evidente la especialización, pero en baja tensión tiene que ser calificado. Si va a intervenir un sistema de 110 voltios, tiene que ser calificado y tiene que usar los elementos de protección personal. Ay, ¿por qué no los usa entonces la señora que maneja la licuadora y la plancha eléctrica? Entonces, es donde se pierde el concepto eléctrico. Cuando llega la nebulosa de las culturas técnicas de prevención, las culturas que pueden distorsionar esa parte de ahí. Dentro del trabajador y las empresas, pues procuramos esa base, ese cimiento, ese soporte. Se llama gestión de prevención y control de riesgos eléctricos. Eso es de las empresas, porque estamos hablando del concepto laboral. Si no tenemos eso, se derrumba y se cae. Un programa de prevención y control de riesgos eléctricos. Un control de riesgos eléctricos. O sea, es un trabajo en equipo. Trabajo en equipo dentro de ese proceso. Otros factores de riesgo eléctrico. La conductividad. El agua es conductiva, eso lo sabemos todos. El metal es conductivo. Este arbolito es conductivo. Desafortunadamente, el ser humano es conductivo. También es conductivo, por respeto. Otro factor de riesgo eléctrico, inducción. Sin tocar por campos electromagnéticos. Inducción, como sucede ahí. Trabajador técnico de un sector de telecomunicaciones cae dentro del campo eléctrico. Él sube por este extremo de la parte del poste, hace sus reparaciones técnicas de telecomunicaciones, baja por este lado, pero el campo electromagnético de esta red de media tensión energizada lo lesiona. Dice que esta foto me enviaron a mí para analizar la acción de los brigadistas. Hombre, empecemos por los brigadistas, errores de rescate. ¿Cómo van a rescatar con una escalera metálica? Es cultura técnica. O sea, cuando no es una cultura de prevención, es una cultura técnica.
cultura técnica. ¿Sí? Lo que pasa es que a un usuario, la cultura de prevención pues puede estar limitada, pero para un técnico calificado, aquí la cultura técnica es imperdonable. Este otro concepto de inducción, accidentes por acercamiento, si hay una norma técnica de acercamiento a red, que lo vamos a ver en una de las sesiones 3 o 4 la semana entrante. ¿Sí? Accidentes por inducción, accidentes por distancias subestándar. No es posible que una red de media tensión, para no decir el nivel de tensión, aquí en Bogotá, esos son 11.400 voltios acá, hombre, menos de 40 centímetros, ¿cómo así? Es la cultura técnica. ¿No? Y se supone que el dueño de estas instalaciones eléctricas pues es una electrificadora porque no se cumple, ¿no? Que es la ampliación de esto. ¿Dónde está la cultura técnica de esta empresa? Por eso es que se accidentan. Todo accidente se puede evitar, ahí está. La seguridad industrial es lo más importante, ahí está. Otra partecita, fallas de aislamiento, fallas de aislamiento. ¿Sí? Accidentalidad eléctrica. Generalmente las desarrollan los reglamentos técnicos de las empresas o los programas de prevención estatal de seguridad y salud en el trabajo en generación, transmisión, distribución y comercialización. Y hay una serie de programas que hay que desarrollar. El análisis de los riesgos eléctricos, la evaluación del riesgo, las matrices del riesgo, los planes de capacitación en electrocución, efectos fisiológicos. Es formación. No es para sacar de la ignorancia, no. Es para informar a personas, informar a particulares, informar a usuarios, inducción a trabajadores, formación de trabajadores técnicos. Contacto directo, accidente. Es curioso la definición de contacto directo. Cuando dice contacto directo, es el contacto físico de una persona, de un trabajador, de un particular, a un elemento energizado, llámese bornera, llámese conductor, llámese barraje, sin elementos de protección personal. Oye, si es que sin elementos de protección personal no se puede trabajar, ¿sí? Es como si yo dijera, vamos a analizar los accidentes eléctricos, un accidente eléctrico de un vehículo sin pedal de freno. Entonces, toda esa serie de cosas es lo que tiene que determinar esa parte de contacto directo. Contacto indirecto es el más común. ¿Por qué? Porque ese equipo puede energizarse accidentalmente por cualquier falla técnica, un error, un agotamiento de material. Contacto indirecto. Accidente por incendio y explosión. Otro sector económico. Un equipo, ya que lo tengo aquí en la mano, un equipo de esto que me determina una alarma. Esa alarma es capaz de volar una refinería, es capaz de volar un tanque de depósito de combustible. Y uno que lo tenemos que manejar en uno de los procesos de la semana entrante, el procedimiento operativo seguro, es el arco eléctrico. Arco eléctrico. Arco eléctrico en sistemas eléctricos de alta, media, baja tensión, arco eléctrico en el trabajador, arco eléctrico en el particular. Puede explotar, puede haber un arco eléctrico en el tablero de breakers de las casas, puede haber un arco eléctrico en el sistema de equipo de medida. Accidentalidad eléctrica, seguridad eléctrica, niveles de tensión. Insisto, no existe voltaje ejecución, pero hay una identificación por niveles de tensión y los reglamentos lo hacen así. Niveles de tensión, muy baja tensión, media tensión, alta tensión, extra alta tensión. Eso es función del mismo estado, por eso aparece la reglamentación y la dirección estatal, la clasificación de las instituciones o las entidades reguladoras. Alta tensión, Ecuador, de 40.000 a 230.000 voltios. Media tensión, de 600 a 40.000. Y baja tensión, pues menos de 600. Menos de 600. Nosotros manejamos otros valores, pero eso es lo mismo, alta, media o baja.
Nosotros manejamos 25 voltios muy baja, de 25 a 1000 baja, de 1000 a 57.000 media y más de 57.000 alta tensión y el nivel de extra alta tensión. Señores participantes, todo eso es peligroso. Todo eso es peligroso. Peligroso. ¿Por qué? Porque hay fallas en la cultura técnica. Hay fallas en la cultura de prevención y procedimientos operativos seguros. Por ejemplo, este es particular. Un accidente con un celular. ¿Quién no tiene un celular? Hasta nuestros hijos. ¿Quién no lo pone un cargador? Todo el mundo. Pero esta señora, por cualquier circunstancia, falla el equipo, falla la batería, falla el aislamiento de los conductores, recibe su descarga eléctrica. Si el 65% en baja tensión son los que mueren, esta es una sobreviviente. Una sobreviviente. Dentro del concepto de arco eléctrico podemos analizar las quemaduras. 2 calorías por centímetro cuadrado, baja tensión. Si sobrevive, son quemaduras de segundo grado. Lo vemos en el proceso técnico de procedimientos con arco eléctrico. ¿Sí? Accidente eléctrico de un trabajador. Listo, lo mismo. Si este fue 120 voltios y este también fue 120 voltios. No es un sistema de 220. No, porque hace masa, hace tierra. Es un sistema de 120 voltios. Sin guantes dieléctricos. Sin guantes dieléctricos. Y es evidente la quemadura. Es evidente el resultado de la lesión. El resultado de la lesión. Es evidente el daño físico y es evidente la omisión del elemento de protección personal. Yo no le puedo decir a esta señora que tiene que usar un guante dieléctrico, pero a este señor sí se le exige un guante dieléctrico. Guante dieléctrico por un marco normativo, por una cultura técnica. Esta señora está desinformada. No es ignorancia, es desinformada. Este señor está incumpliendo un estándar y una norma. Sus lesiones, es otro sobreviviente, que pudo haber sido el 65%. Esta señora sobrevive, este señor sobrevive. Y cuando no sobreviven, lo más cruel. A mí alguien me pregunta muy seguido cuando estoy en análisis, ingeniero Francisco, ingeniero Pacho, ¿cuál es su primera pregunta cuando usted analiza un accidente eléctrico? Todo el mundo espera, no, la protección, el interruptor, los elementos. No, mi primera pregunta es, ¿quién le va a decir a su familia? ¿Quién le va a decir a su esposa? ¿Quién le va a decir a sus hijos? Porque aquí ya no es un trabajador, es un ciudadano en espera de un levantamiento. Observen este análisis. Baja tensión, 120 voltios. Hizo masa, 120 voltios. Hizo masa, 120 voltios. Una pregunta. ¿Por qué si todos son de 120 voltios? ¿Por qué son tan distintos? Todas las quemaduras deberían ser igual. Todas las consecuencias deberían ser igual si es por 120 voltios. ¿Cuál es la razón de que son distintos? Pues la corriente. Corriente eléctrica, el valor de la corriente eléctrica en esta señora es diferente del valor de la corriente eléctrica en este trabajador, el valor de la corriente de electrocución de este trabajador. Es corriente. Entonces hay que insistir que el parámetro a controlar se llama corriente eléctrica. Nadie se volta ejecuta, se electrocutan. Se ve con mayor razón, con mayor evidencia en media tensión. Esto es un accidente en media tensión. Accidente en media tensión. Parece más sencillo que este que fue fatal. Media tensión parece una caída de una bicicleta. Sin embargo, tiene unas consecuencias graves por alteraciones y compromisos abdominales, intestinales y de todo que no tiene que ver con sistemas eléctricos, sino sistemas relacionados con otras lesiones médicas. 13.200 voltios. Otro accidente de 13.200 voltios. ¿Sí? Un señor trabajador de línea energizada que se quita los guantes dieléctricos y las mangas dieléctricas de protección. ¿Por qué? No porque tenía calor en una zona costera. ¿Cómo así? Actitud y comportamiento. Hay lesiones de 13.200 voltios como estas. Estos 3 es personal antiguo.
No es personal nuevo, personal con mucha experiencia, con mucha experiencia. A este señor se le olvidó. No fue la causa del accidente, pero se le olvidó que el reloj no debe estar dentro de la utilización en el desarrollo de trabajos eléctricos. No fue la causa del accidente, pero eso se le olvidó con más de 20 años de experiencia. Se le olvidó sus amputaciones. Como digo yo acá, este señor sobrevive, este señor sobrevive, este señor sobrevive. Cuando no sobreviven, ¿quién le va a decir a la esposa? ¿Quién le va a decir a los hijos? Hay errores y fallas dentro de sus conceptos. Errores y fallas. Nivel de 34.500 voltios. Nivel de 66.000 voltios. Y así como fallecieron trabajadores con niveles de baja tensión, que no es por baja, sino por la corriente eléctrica. Este trabajador de un nivel de 66.000 voltios y no fallece. Él cae de una estructura eléctrica de una subestación por error de trabajos en altura, sistema energizado, y cae sentado dentro de un interruptor y él no muere porque la corriente le circula entre las piernas. 66.000, 110.000 voltios, líneas de transmisión. Y uno analiza los trabajos en líneas de transmisión en alta tensión. Se llama línea porque va de una subestación a otra subestación. Es una línea, no es una telaraña en un proceso de distribución que se ramifica por todos lados. Es línea y se abre en una subestación, se abre en la otra subestación, maniobra de desconexión de generación, maniobra de desconexión de generación y se presenta este trabajo en la mitad de la longitud de la línea. ¿Por qué? Porque hay condiciones también que pueden generar inducciones eléctricas. Puede haber alguna falla, si no es de maniobra, puede haber una falla ambiental, una inducción ambiental o una inducción con otras redes. Trabajador no instala su puesta a tierra en alta tensión. Cuando uno le pregunta por qué no instalar una puesta a tierra en alta tensión, las respuestas son impactantes. Ingeniero, porque las torres de transmisión no están en vías peatonales ni en vías carreteables, tocan las montañas y uno tiene que llevar las cadenas, tiene que llevar los equipos, las herramientas, tiene que llevar todo. Y no hubo quien llevara la puesta a tierra. Actitud y comportamiento, cultura técnica subestándar totalmente dentro de eso. Y una que la pasó muy rápido, la intervención de un sistema eléctrico en 220, sistema de puesta a tierra ahí, lesiones sobre la persona. Discúlpeme. Ese es el accidente eléctrico, con los análisis dentro de los procesos asociados a los procedimientos. Personal con capacitación. El único accidente que presenté que no es un trabajador es la señora del celular. El resto son trabajadores calificados, hasta 4 calificaciones. Calificación de técnicos, calificación de competencias laborales, calificación en alturas, calificación de la empresa con la cual trabaja, con 20 años, 25 años, 17 años de experiencia. Entonces, estas son las condiciones que lo presentaba yo al comienzo, relacionados con la formación de cultura técnica. Y es el convencimiento que tenemos que tener todos los trabajadores en prevención y control de esos riesgos. Seguridad eléctrica, análisis de la electrocución. Otra partecita que hay que tener en cuenta para llegar a esa cultura técnica, para ese convencimiento de formación en el trabajador. Ley de Ohm. Nivel de tensión, voltaje igual a resistencia por corriente. Hay ley de gravedad. Fuerza igual a masa por gravedad. Einstein, la ley de energía. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Fíjense que son 3 parámetros. Nosotros en electricidad también tenemos 3 parámetros. Nivel de tensión, resistencia, intensidad de corriente. No necesita uno ser un gran matemático para despejar la corriente.
y decir que dentro de esa ley de Ohm es el nivel de tensión dividido por la resistencia. Si el nivel de tensión es el mismo del sistema, lo que varía y puede variar es la resistencia. Pero un análisis lógico, la resistencia R, la resistencia R es el denominador de la división, es la parte de abajo de la división. Quiere decir que si esta resistencia es muy grande, demasiado grande, es un valor que divide por un valor grandísimo, la corriente es cero o muy pequeñita. Es tan grande que quedó aislado. No, que la resistencia es bajita, pues si la resistencia es bajita, el valor de la corriente es enorme, enorme. Clave dentro de los procesos laborales de prevención y control de los riesgos eléctricos, la resistencia. A los trabajadores tenemos que darle mucha resistencia, resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se le da resistencia eléctrica? Pues bastantes ohmios, bota dieléctrica, guantes dieléctricos, casco dieléctrico, tapete dieléctrico, escalera dieléctrica. Hay tanta resistencia que la corriente es cero, están aislados. Entonces, ¿por qué se electrocutan? Pues es que también incide que la resistencia no es derivada por los elementos de protección personal, sino que existen resistencias eléctricas innatas. ¿Debe haber un nivel de tensión? Sí, un nivel de tensión, de contacto. Pero también una resistencia, así no tenga elementos de protección personal. Ojalá la resistencia uno la pudiera dar a los trabajadores en forma de laboratorio, llegar a un laboratorio y decir, por favor, 2 millones de ohmios acá en un suero, en una vacuna. No, eso no se puede. Eso es físico. Guantes, botas, tapetes, escaleras, casco. Pero cuando una persona se electrocuta y no tiene elementos, también tiene unas resistencias innatas. Resistencia de contacto, resistencia del cuerpo humano, resistencia de retorno, resistencia del suelo. No es sino el nivel de tensión y cualquier resistencia. Fíjese, el valor de resistencia del cuerpo humano es importante. Todos tenemos resistencias distintas. Y no es porque sea más gordo, porque sea más delgado, porque no. Puede ser por humedad, puede ser otras condiciones, pero la resistencia del ser humano es distinto. La resistencia de contacto, pues cuando toca el sistema eléctrico, la resistencia de retorno por donde sale la corriente eléctrica, una entrada y una salida. Si sale a través de la rodilla, tiene que meterle la resistencia del pantalón. Ya siempre va a haber un valor de resistencia eléctrica. Siempre va a haber una electrocución, nivel de tensión, resistencias. ¿Sí? Hay empresas que tienen mucho en cuenta la parte de resistencia del cuerpo humano. Variaciones de la resistencia del cuerpo humano en función de la tensión de contacto y el estado de la piel. El estado de la piel, lógico. Piel seca, piel húmeda, piel mojada, piel sumergida. Un concepto de piel seca es un poco difícil en los trabajadores operativos. Muy difícil que alguien tenga piel seca. La piel húmeda sí es algo común, de rutina, el sudor. Piel mojada, de pronto llovió, de pronto alguna llovizna. Y piel sumergida, hay quien hace los trabajos debajo de los buques o en las piscinas, hay que estar sumergido dentro del agua. Entonces hay empresas que mandan algunos análisis como estos, unos valores de piel seca, otros valores de piel húmeda, otros valores de piel mojada, otra piel sumergida, en un plano cartesiano de nivel de tensión por valores en kiloohmios o valores de resistencia. Si uno analiza nomás la piel húmeda acá, que es la del sudor, la más común, pues tiene esta representación gráfica. 25 voltios, si se electrocuta con 25 voltios, pues análogamente tiene un comportamiento y una resistencia de 2,5, como son kilos, son 2.500 ohmios. Si se electrocuta con 50, 2.000 ohmios. No, con 250 baja tensión, 1.000 ohmios más o menos. Y observe, según esta empresa, 1.000 ohmios es el valor de la resistencia. Por eso hay informaciones técnicas en prevención y control de riesgos eléctricos. Hay muchos reglamentos. Nuestro reglamento
En mi país también habla de eso, que el ser humano tiene 1000 ohmios de resistencia. Eso no es tan cierto. Busca es un concepto explicativo de las condiciones de exposición. Un poquito. Un sistema que observan ustedes ahí, sistema de detección de humedad, una batería, 9 voltios, un sistema eléctrico, no miden, no tiene un display, hacen un sistema de cambio a un sistema electrónico para hacerlo audible. Un sistema, como es una batería, pues tiene 2 terminales. Yo puedo colocarle al reloj, si alcanzan a oír el pitito agudo. El reloj suena agudo. Si lo cambio a otro lado, suena lo mismo. Si lo coloco por el otro lado, suena lo mismo. Si lo coloco por el otro lado, suena lo mismo. Pero en el ser humano ya suena distinto. Suena distinto. Si hay valores de resistencia y si yo midiera personas nomás con este sensor, puedo mostrar que las resistencias son distintas. Son distintas. Igual la resistencia en el reloj. Va a ser siempre la misma corriente porque es la misma resistencia, pero en el ser humano no. Todos tenemos corrientes distintas, ¿verdad? Corrientes distintas. Entonces, muchas veces alguna información, si no hay una explicación, puede distorsionar las estrategias de control. ¿Y dónde se modifica eso? Pues en la misma ley de Ohm. La corriente, un voltaje dividido por la resistencia. Si el valor de la resistencia del ser humano es distinto, pues la corriente va a ser distinta, voltaje igual, resistencia distinta, corriente distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos electrocutamos con corrientes distintas, depende de la resistencia del cuerpo humano. ¿No? ¿Que tiene elementos de protección? Depende de los elementos de protección en la corriente de electrocución. Todos nos electrocutamos con corrientes distintas, quiere decir los efectos fisiológicos. ¿Qué es el efecto fisiológico en una electrocución? Percepción. Es lo que acabo yo de hacer. Esto es percepción. A mí no me duele. Percepción. Y hay un fenómeno y parámetro eléctrico de conducción de corriente eléctrica. Segundo concepto de efecto fisiológico, electrización. Ahí sí ya duele la gran diferencia entre con la percepción. Deja una molestia, un dolor, deja una secuela no permanente, temporal. Pero cuando ya, como hemos hablado de 25 miliamperios, cuando ya llegamos al tercer concepto de efecto fisiológico, es la contracción muscular, ahí ya es peligroso. 25 milésimas de amperio. 25 milésimas de amperio. Viene acá, efectos irreversibles, más de 30 miliamperios. Cuando hacía el análisis del factor de riesgo eléctrico, 30 miliamperios no es nada. El quinto, fibrilación ventricular, 100 miliamperios. ¿Cuánto tiene la plancha eléctrica? 10.000. La estufa, 30.000. Calentador eléctrico, 40.000. Y con 100 miliamperios puede tener problemas de fibrilación ventricular. Eso es formación, esto es cultura. No es para convencer a un trabajador, es para formarlo, para tener toda la información que él mismo decida dentro de su cultura, porque tiene que protegerse. Y no porque lo obliguen, que no se proteja por la responsabilidad administrativa, laboral, civil, penal, sino por la responsabilidad personal, individual, de familia y de hogar. Al que le duele es a su familia. Esa es parte de efectos fisiológicos de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. No es tan fácil esta fórmula matemática. Pero yo puedo decir, la misma ley de Ohm, si la resistencia del cuerpo humano, de acuerdo a la información técnica en los reglamentos o de esta empresa que puse como ejemplo, es de 1000 ohmios en ser humano y la corriente mortal es de 0,25 amperios o 25 miliamperios, pues tengo el valor de 1000 por 0,025 y eso me da 25 voltios. Quiere decir que el voltaje peligroso puede empezar a iniciar desde 25 voltios. Son límites, porque yo conozco de accidentes por debajo de 25 voltios, pero son límites representativos para una estrategia de control, para llegar a la formación y a la cultura técnica.
La corriente es peligrosa. Por donde circule la hace doblemente peligrosa. Ejemplos, por eso me gusta presentar ejemplos. Esta es la camisa de un trabajador de una obra de construcción, bien bravo, que es el sector construcción, es el más peligroso. Va el trabajador, el obrero, lleva su casco, lleva sus botas bioeléctricas, sus botas de obra de construcción, pantaneras, como llamamos nosotros. Va caminando en ese sistema de provisional, se cae una extensión, le caen las puntas energizadas acá, que se zafa un cable, exacto en la parte alta de acá, ni siquiera en el corazón directo, solo que el impacto, él cae al piso lleno de agua, es una obra de construcción y de barro, el cable le sigue ahí, es una instalación provisional, que es un error técnico, porque una instalación provisional es tan exigente como una instalación definitiva. Eso es lo que no han querido comprender el sector construcción. Como es en el sistema cardiovascular, pues el trabajador es más directo. Mientras este que lo presentamos en los accidentes, que cae sobre un interruptor de potencia energizado 34.500, no fallece, porque su circulación de corriente y el recorrido de la corriente es de la cintura hacia abajo. Lo lesiona bastante, da incapacidad y da jubilación, pensión por invalidez, pero está vivo. O sea, la influencia del recorrido de la corriente eléctrica. Efectos de la corriente eléctrica. Un poquitico hablemos de eso. ¿Sí? A partir de la tetanización muscular. Por ejemplo, en este gráfico, este trabajador recibe una descarga eléctrica de media tensión. Cuando se hace la inspección, él tiene esa mano todavía viva, como él dice. A los 2 o 3 o 4 meses, esa mano pierde su movilidad. Tiene unos efectos de la corriente eléctrica con cambios motrices de movimiento. Todo a partir de la contracción muscular. 25 miliamperios. Cada vez que yo nombro 25 miliamperios me acuerdo de los 10.000 de la plancha, de los 30.000 de la estufa o de los 40.000 de la ducha eléctrica. 25 miliamperios. El primer efecto sobre las vías altas. La lengua. La lengua no es un músculo, es un montón de músculos, una cavidad bastante líquida, húmeda, saliva de todo. Se contrae y se ubica dentro de la parte alta, vías respiratorias. El segundo tiene que ver con estos señores. Los señores no son músculos, pero lo mueven los músculos, lo mueve aquí el diafragma, lo mueve aquí el músculo abdominal, lo mueven los músculos pectorales. Y si se contraen los músculos, si se contraen y se tetanizan los músculos, los pulmones no funcionan. Pues un riesgo total de paro respiratorio en el sitio del accidente. 1, vías altas. 2, sistema respiratorio. Y 3, en el sitio del accidente, con el corazón. Afecta el ciclo cardíaco. El corazón no es un músculo, pero tiene fibras y células musculares, por eso existe infarto al miocardio. La palabra mio es músculo y cardio cardíaco. Un infarto al músculo cardíaco. Luego este señor tiene músculos, células y fibras musculares, se contrae igual y viene la afectación en el ciclo cardíaco con un paro cardíaco o una fibrilación ventricular en el sitio. Hasta ahí la mayoría de las empresas dan esa información. En el sitio de trabajo, pero ya es rescatado, lo llevan a un centro médico, empieza otra condición que no es el sitio de trabajo y hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con los efectos electrolíticos. Cuando uno estaba en el colegio, en bachillerato, en la escuela o en las universidades, hacen pruebas de electrólisis en recipientes de agua y hay una efervescencia ahí donde energizan los sistemas y hay rompimiento de enlaces y aniones, cationes y el ánodo, cátodo, un poco de cosas que le dicen un instructor. Si el ser humano también es un recipiente lleno de agua, 70% o más, unos más, otros menos, es evidente el efecto electrolítico. En una de las tesis analizadas dentro de ese proceso, pues veía yo que
El efecto electrolítico en una electrocución afecta son las células. Tenemos células de diferentes formas y tamaños. Si yo secciono una célula como esta, hay una parte interna y una parte externa, separado por una membrana celular, que puedo decir, para poderlo entender, que separa la parte interna y la parte externa. En una electrocución afecta en el ser humano esa membrana celular. Eso es un caos. Es un caos por efectos electrolíticos. Tenemos, si no estoy mal, más de 100 electrolitos en el cuerpo. Si uno analiza unos cuantos, por ejemplo, el sodio. Hay mucho sodio en el cuerpo humano. Fuera de la célula, 60%. Dentro de la célula, 5%. Y en otras condiciones óseas. Una electrocución altera la membrana. Hay rompimiento de enlaces, mayor osmolaridad extra e intracelular en la membrana. La segunda observación de hormona antidiurética y la absorción en el agua es un concepto fisiológico. Cuando uno come muy salado, mucho sodio, que es lo primero que uno pide, agua. La gran diferencia a la prueba que hace uno en la universidad, en el colegio, es que usted desconecta y todo vuelve y se engancha. En el ser humano no se engancha, no se vuelven a unir los enlaces, porque acciona de una vez el cerebro y detecta condiciones de exceso en sodio. Al detectar condiciones de exceso en sodio, pues produce una hormona antidiurética para tener bastante líquido y poder disolver esa falla o ese exceso. Hay mayor absorción del agua en el riñón y eso tiene sus consecuencias. Después de la electrocución, 24 horas, 48 horas, 72 horas, y tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, sobrecarga circulatoria, afección renal porque están bloqueados, insuficiencia cardíaca. Puede llegar paro cardíaco o fibrilación ventricular, 24, 48 o 72 horas después del accidente, no en el sitio del accidente. Y hay bastantes casos relacionados con esa parte electrolítica. Un segundo electrolito, el potasio. Lo presento porque es lo contrario del sodio. Hay más por dentro que por fuera de las células. Algo curioso, tiene el mismo efecto. Rompimiento de enlace, mayor osmolaridad extra intracelular. Viene un concepto técnico para que ustedes me entiendan el concepto como médico. Si el potasio está por dentro, esa debilidad que se presenta en la membrana sale el potasio. Pero ese hueco no queda solo, hay un intercambio, me dicen los médicos, con unos aniones, la producción del anión. ¿Sí? Eso es un caos tremendo. Intercambio. Ese efecto del potasio tiene su reacción sobre el sistema respiratorio. Parálisis flácida, debilidad muscular intensa, parálisis muscular respiratorio en 24 horas, 48 horas o 72 horas después de la electrocución. Tesis de grado con médicos, tesis de grado con ingenieros, de los cuales yo participé como ingeniero electricista. Aprende uno de médicos, los médicos aprenden electricidad con nosotros, tesis de grados. Entonces, esa parte es la que no se trabaja mucho. En las empresas se trabaja solo hasta el sitio del accidente. Sí es cierto que es una atención médica, igual que la anterior, el sodio. Es cierto que es una atención médica especializada. Uno no puede hacer absolutamente nada con eso, pero ya no está en el sitio de trabajo, está en el centro de atención intrahospitalaria. Y un último, el calcio, ¿dónde tenemos más calcio? En el esqueleto. El esqueleto. ¿Sí? Lo mismo, se altera la permeabilidad de la membrana celular. Hay un concepto médico, técnico, eléctrico, que dice que una acción del calcio normal en todos nosotros, es transmitir pulsos eléctricos. Si transmite pulsos eléctricos, ¿por qué no puede transmitir una corriente de electrocución? Ay, no es que el hueso es aislante. Son cosas curiosas que requieren análisis científicos e investigativos dentro de eso.
Digamos una conclusión con los médicos. Si hay una corriente de electrocución a través de los huesos, nos preguntábamos dentro de esas tesis si esa conducción de corriente a través de los huesos hay algo análogo relacionado con las cocinas, las parrillas de cocinas. El hecho de que una parrilla de cocina se ponga el rojo vivo no quiere decir que está fallando, no. Es una resistencia y se pone al rojo vivo. Quiere decir que si el hueso tiene una resistencia, transmite pulsos eléctricos, pero tiene una resistencia elevada, puede ponerse al rojo vivo. Esa pregunta nos la hicimos varias veces, en varios días sacamos unas hipótesis de que esa es una de las razones en el argot popular que dice que se queman de adentro hacia afuera. Científico, hay que impulsar mucho la parte científica. Y en la parte de patologías, fíjese que la relación calcio en la electrocución puede haber trastornos visuales, puede haber disminución auditiva, no solamente por los años de trabajo en una empresa, puede haber pérdida de reflejos osteotendinosos, debilidad muscular. Esto es un gran interrogante donde uno puede preguntar, ¿se puede trabajar el accidente de trabajo, el accidente laboral, y llegar a un momento en que se relaciona como con un efecto de enfermedad con el tiempo, pérdida auditiva, tendinoso, como una enfermedad laboral? Ahí como que se encuentran las dos puntas del iceberg. Falta mucha investigación dentro de eso, pero es bueno que ustedes tengan algo de conocimiento sobre eso, esa información, la parte médica dentro de este proceso. Y fíjese que en los 3 nomás, si paso los 127 electrolitos de aquí mañana, ¿sí? Pero igual, esa atención médica, que tenemos nosotros que tener información al respecto. ¿Por qué tenemos que tener información si no somos médicos ni paramédicos? Porque tenemos que diseñar programas de operativos normalizados de rescate y reanimación, que puede haber un plan de rescate y reanimación en el sitio de trabajo y un plan ya médico, pero informativo dentro de unos programas de seguridad en las empresas en el sitio de atención hospitalaria. Conclusión, riesgo eléctrico. El riesgo de la electrocución es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Sí. Para que exista la posibilidad de circulación por el cuerpo humano necesitan 3 cosas. El cuerpo humano sea un conductor eléctrico. De hecho, todos somos conductores eléctricos. Segundo, que el cuerpo humano forme parte del circuito. Claro, yo formo parte del circuito. Ninguno de los participantes, esto es una electrocución, ninguno de los participantes tuvo la exposición, pues no formaron parte del circuito. Y tercero, para electrocutar no necesitamos corriente eléctrica, no voltaje, corriente eléctrica. Puede haber una relación de ley de Ohm, voltaje, corriente eléctrica. Es el análisis fundamental y clave dentro de ese proceso de prevención y control de esos riesgos eléctricos. Y viene la partecita de rescate y reanimación. Rescate y reanimación. Una simulación, como aparece aquí, de un trabajador con su dotación, con su equipo, simulando una electrocución de acuerdo a los niveles de colores y código de colores, media tensión, con todo su equipo de rescate, error, guante dieléctrico, error. Pero no sirve dentro de eso. Hacen unas preguntas dentro de esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando una persona se está electrocutando? Solicitar ayuda. No somos seres extraterrestres para, dentro de ese proceso, no, ya soy inmune, no. Solicita ayuda. Segundo, desconecte el circuito. Desconecte. Puede que no dos maniobras y desenergice. Desconecte el circuito. Ay, si yo no puedo desconectar el circuito, y si es una persona que está atendiendo, no tiene ni idea de la parte eléctrica, ¿sí? Además, se resalta la de solicitar ayuda. Por eso los planes operacionales,
de operativo de rescate y de animación tiene que tener muy claro esos paso a pasos. Si yo no puedo desconectar el circuito, puedo rescatar con un elemento dieléctrico. Pero ¿quién lleva una pértiga de este tamaño y de esta magnitud y de estas características en el bolsillo? Pues nadie, nadie. Pero puede, dentro de un concepto informativo y de práctica, utilizar ciertos elementos. Sillas plásticas, elementos plásticos rígidos, una manila, una soga, las maderas, hablan de las maderas. Yo soy receloso con las maderas. Las maderas tienen un grado de humedad. Es cualquier elemento, un elemento dieléctrico que no conduzca corriente eléctrica. Y aquí pueden haber varias preguntas. Abrir vías altas de aire es lo primero que se afecta por la lengua. Pero hay que abrir vías altas de aire. Pues hay unos procedimientos de primeros auxilios, que el pulso, que todo lo que tiene que ver dentro de las brigadas de primeros auxilios, pero bien claro la parte de abrir vías altas de aire, porque se está asfixiando, se está ahogando. Tengo experiencia de algunas electrocuciones que hasta los mismos familiares. Mire, ingeniero, ¿cómo quedó quemado? Negrito, no, está morado, se asfixió. No hubo quien lo atendiera, la parte de rescate. Vías altas. Operación de hiperextensión de cabeza. Hiperextensión de cabeza. Los médicos lo hacen de mandíbula. Hiperextensión de cabeza. ¿Sí? Abre las vías altas. Las vías altas. Otro proceso, reanimar el sistema respiratorio. ¿Cuál es el sistema respiratorio? Pues los pulmones. Cuando yo he hecho estas preguntas, que cuál es la maniobra de reanimar el sistema respiratorio, ya me están hablando de las maniobras de contracciones en el pecho. Y eso no es cierto, el sistema respiratorio es aire, aire. Son fracciones. Pulmón se maneja por aire, aire. Que darle aire a la persona dentro de esa parte de ahí, ahí. La otra, sistema circulatorio. Cuando se afecta el sistema circulatorio hay varias condiciones. La condición si tiene pulso o si no tiene pulso. Si funciona o no funciona su corazón, entonces puede haber un sistema de reanimación a través de RCP, respiración cerebro-pulmonar. Otro RCCP es cardio-cerebro-cardiopulmonar. Depende de las estrategias y depende de la instrucción que se tenga. Cuando yo hago esta parte muy práctica, presencial, yo hago estas preguntas con ciertos valores de calificación y el personal las responde. Y después digo yo, una última pregunta. ¿Vale el doble? Sí, claro, vale el doble. De pronto ya llevan 6 respuestas correctas y vale el doble. Se presenta una electrocución. Queda así. ¿La persona está cargada eléctricamente? Te viera la cantidad de conceptos que hay al respecto. Sí, no, parece una lotería. Uno tiene que tenerlo bien claro dentro de eso. Hay una forma muy práctica de analizarlo y son los conceptos por condensadores. Aquí tengo 6 tipos de condensadores. ¿Sí? Busquemos el más sencillito de este. ¿Cómo descarga uno un condensador? Pues en cortocircuito uno descarga un condensador. Puentea sus 2 terminales en cortocircuito. Y si yo tengo en cortocircuito este condensador si estaba cargado se descarga, o si está en cortocircuito no se carga. Pues aquí también, este trabajador está en cortocircuito, cortocircuito, pero se está muriendo. La corriente entra y la corriente sale. No hay forma de cargar. ¿Sí? No es que la corriente entre acá y se quedó en el bolsillo, no. La corriente entra y sale. Lo principal es suspender su contacto o su inducción por distancias. Y alguien me preguntaba, y esa distancia es exactamente la misma en forma técnica. Un sistema de media tensión puede tener unos valores de 95 o 3 metros si es una persona no calificada. Vamos a ver, lo vemos en
en las secciones de procedimiento. 95 centímetros, personal calificado. Pues ahí está, de pronto a 95 centímetros. Lo que pasa es que el ser humano puede tener otras condiciones fisiológicas. Se puede orinar, se puede defecar, puede vomitar. Y hay condiciones de conductividad por líquidos. Y el peligro es eso. No puede estar cargado eléctricamente. El peligro es que siga energizado. Por eso este sistema de rescate y de reanimación hay que retirar a esa persona a una distancia prudente, donde ya no exista ningún tipo de afectación por campos electromagnéticos. Y viene la puntada final. Todo ese rescate, solicitar ayuda, desconectar, rescatar vías altas, respiratorio, circulatorio, hay que hacerlo en 4 minutos. El ser normal dura 4 minutos con suspensión de sistemas aire, respiratorio y circulatorio. Porque algunos 4 o 5. Hay unos que trabajan con apnea y duran 7, 8 minutos, pero esos son ellos. El normalito de los seres humanos duramos 4 minutos. 4 minutos. No lo que dice la televisión. ¿No? De pronto alguien, como yo vi en un programa, una señora que iba en su vehículo y de pronto se desmayó y se fue a una laguna y glu, glu, glu. La rescataron como a los 30 y pico de minutos. ¿Sí? Ahí simulan en un dramatizado que le hacen su reanimación y Discovery, Discovery, sí. Es decir, hay casos, un caso en 200 o 500 millones. Sí, puede ocurrir, puede ocurrir. Pero el normalito de las personas, 4 minuticos, 4 minuticos. Suspensión de aire, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Esas partes es lo que hemos determinado nosotros como las actividades en el módulo número 1 hoy. Gracias por su participación, gracias por su asistencia virtual dentro de esto. A mí me complace mucho pasar todo este tipo de información. Quiero complementarlo y ese es el propósito del Corfofin. La semana entrante, un módulo número 2 de prevención y control de riesgos eléctricos, donde vamos a hablar lo mismo, análisis de efectos de los accidentes, el programa de prevención de riesgos eléctricos, pero vamos a enfocarnos en el arco eléctrico y todos sus parámetros y conceptos de calorías, de límites, de distancias. Pueda eso dentro del segundo módulo de prevención y control de los riesgos. Hay otros par de días, se lo llamo procedimientos operativos seguros, un módulo 1 y un módulo 2. Módulo número 1, exactamente, derivado de unos análisis de los accidentes en prevención y control de los riesgos, pero el sistema de puesta a tierra en instalaciones. Como dije yo cuando presenté la comparación análoga de las protecciones son para proteger sistemas, instalaciones y equipos, no protege seres humanos, pero el sistema de puesta a tierra sí protege el ser vivo. Es una protección del sistema. Entonces hay dos puestas a tierra. Una puesta a tierra del sistema, cómo me cuida a mí el sistema. Y hay una puesta a tierra temporal, que lo vemos en maniobras. Cómo me cuido yo del sistema. No cómo el sistema me cuida, sino cómo me cuido yo del sistema. En el módulo número 1 vamos a ver esa parte de ahí y lo va a asociar con unas distancias de seguridad en alta, media y baja tensión. Unas distancias de seguridad en construcciones y obras, o personal calificado y no calificado, porque esta información no solamente es para trabajadores, es para todo el mundo. A todo el mundo. En el módulo número 2, algo interesante, el fundamento de la maniobra. Desconexión, desenergización no es lo mismo. Yo desconecto y verifico que está desenergizado. La aplicación de las reglas de oro en trabajos de sistemas desenergizados. Corte visible, conciliación, verificar ausencia, aterrizar y clasificar. Una serie de ejemplos, señores participantes, de errores y fallas con lesiones y fatalidades. No es que falle un detector, no es que falle una puesta a tierra. Es el procedimiento con errores de aplicación. Puestas a tierra equipotenciales. Y lo mismo, continuamos ahorita. Preguntas y comentarios. Preguntas y comentarios. Para mí, por parte mía,
Les agradezco muchísimo su atención. Me complace mucho compartir esta información con ustedes. Información que es muy gráfica, pero que es más evidente que 1000 fórmulas, miles de decretos, miles de resoluciones. Gráfico. Así como puedo decir, estos accidentes es de personal calificado, con muchos años de experiencia. Hay que tocar las alarmas al respecto de eso. Entonces, les agradezco mucho. Ingeniero Edgar, muchísimas gracias por su invitación también. ¿Sí? Y estoy presto al desarrollo de las actividades módulo 2 y módulo en procedimientos. Podemos la parte de preguntas y comentarios. Les cedo la palabra, ingeniero Edgar. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación. Estamos claros como Corfopin, el tiempo que la gente invierte con nosotros, ese tiempo es compensado con conocimiento de gran valor y gran valía como de profesionales como ti, Francisco. Le voy a dar Gracias. paso al ingeniero Iván Altamirano, que está como moderador, para darle paso para las preguntas que han realizado el auditorio esta tarde. Iván, te cedo la palabra. Gracias, gracias, Edgar. Y felicitarle también a Francisco. Hay unas Gracias, preguntas, Iván. hay unas preguntas que manifiestan, ¿el interruptor diferencial protege a las personas? Hay una cuestión con la protección diferencial. Es su calibración. Está sujeto a unas acciones previas humanas. Usted tiene que calibrar. Si uno analiza los interruptores diferenciales, tienen unas corrientes que uno calibra. Por ahí tuve unas experiencias bastante, digamos, sensibles dentro de eso, porque dentro de la normativa de aplicación y calibración de un interruptor diferencial hay unos umbrales de acción, y esos umbrales de acción dentro de un accidente que nos ocurrió a nosotros acá en Colombia en una obra de una represa hidráulica, ¿sí? Estaban calibrados en un rango de acción hasta 30 miliamperios. Oye, el ser humano no se muere con 25 y está autorizado hasta 30 miliamperios. Entonces, depende de una acción, y si usted falla en la acción, falla la protección dentro de ese proceso. Edmundo Miranda, un comentario, dice que la electricidad ni se ve, ni se oye, ni se huele. Así es, así es. Lo comentaba al principio, al comienzo del desarrollo de esta actividad. Es el silencio que tiene el riesgo eléctrico. No tiene un síntoma. No es que le duela a uno la cabeza antes de electrocutarse. En cambio, en un riesgo como el de alturas, usted se marea y tiene vértigo antes de caerse. En cambio, aquí no. ¿Sí? Ni huele, ni se siente, ni se detecta. Necesitamos equipos para poder detectar. Necesitamos equipos en los cuales yo puedo aplicar condiciones de detección de parámetros eléctricos. Tiene razón el señor participante. Ni huele, ni se siente, pero se expone a un contacto eléctrico y puede ocurrir una lesión, una fatalidad. Sí, vendría a ser un peligro invisible. De Perfecto. Freddy Males manifiesta, los índices de accidentabilidad en temas eléctricos están más en el personal eléctrico formado para estas actividades. Depende. De pronto con el grado de exposición, si yo estoy formado eléctricamente es porque me estoy exponiendo a los sistemas eléctricos energizados. Un usuario en particular no está formado en sistemas eléctricos, él no está expuesto, está sujeto a una protección del sistema, porque hay protecciones del sistema, cómo el sistema nos cuida o cómo me cuido yo del sistema. Entonces, fíjese, cuando pasé los triángulos, el 65% se muere en baja tensión y el 35% en media y en alta. Todo el mundo pensaba, los señores de la electrificadora, los señores de las empresas de energía son los que se electrocutan. ¿Eh? Fíjese ahora, haciendo una comparación muy triste con el COVID-19, se están muriendo médicos también y todo el personal de salud. Es decir, es el que se exponga, que se exponga.
Gilberto Batioja, ingeniero, se debería socializar en los sectores que ignoran más sobre los riesgos eléctricos, en especial en los sectores residenciales. Así es, así es. Hay algo curioso que sucedió acá en Colombia. Pues uno se apoya para divulgar información en los mismos recibos de facturas. Pero como un día nos dijo un usuario, yo no voy a ponerme a leer que la corriente eléctrica cuando tengo que pagar tantos dólares. Entonces, son las estrategias que se utilicen. Estrategias que se utilicen. Yo, donde tenga la oportunidad de divulgar algo de prevención y control, uno más de prevención y control, una persona más que se proteja, una fatalidad menos, me complace muchísimo dentro de esa parte. De Héctor Cisneros. Es muy importante la planificación en el trabajo antes de iniciar sus actividades. Así es. Fíjese que cuando presenté los criterios fundamentales de seguridad y salud, el último criterio es planeación. Se quedó cortico los del Estado, porque no solamente planeación, hay que tener procedimiento operativo seguro, tiene que tener diagnóstico, tiene que tener planeación, tiene que tener ejecución y tiene que tener supervisión y control. No es solo la planeación, y es una planeación en seguridad eléctrica, porque en la empresa puede haber planeación gerencial, planeación de compra, planeación de todo. Es planeación de seguridad eléctrica. Los mismos criterios fundamentales para el señor participante se quedaron corticos porque ahí no habla del quinto criterio, es la planeación. No hay, pueden haber 5 o 6 más, ahí le nombré 5. Santiago Regalado. ¿Cuál es el promedio en ohmios del cuerpo humano? Varía, varía, varía. Como digo yo, no depende porque tenga más, sea más gordo o no, son condiciones de humedad, pero varía, varía. Ya, por eso cuando tocábamos ese tema, decía la electrocución, todos nos electrocutamos con corrientes distintas. Quise dar un ejemplo. Alguien toca algo y se electrocutó. Y de pronto alguien le pregunta, ¿qué pasó? No, eso está energizado. Y el va y lo toca y dice, no, no, eso no. Él tiene otra resistencia. Pero los valores de 1000 ohmios son como lo mostré yo, que es como la información técnica que se da dentro de las estrategias de prevención y control de los riesgos eléctricos. 1000 ohmios de resistencia. Eso, y que todos tenemos 1000 ohmios de resistencia, eso no es cierto. Todos tenemos resistencias distintas. Resistencias distintas. Como digo yo en concepto, todos nos electrocutamos con corrientes distintas. Podemos tener 1 millón de ohmios, 2 millones, 100 millones de ohmios, lo que sea. Pero si alguien acaba de salir de una piscina, le aseguro que los ohmios son bastante bajitos. Manifiesta. Una batería de 12 voltios de corriente continua puede matar la corriente acumulada. A ver, no tocamos el tema de corrientes continuas, pero si yo hago referencia y nos trasladamos un poquito a la tabla de efectos fisiológicos, los efectos fisiológicos en corriente alterna son los 25 miliamperios que están estipulados en los reglamentos como fatales en corriente alterna. La información en corriente continua, en ese caso también por reglamento, está en el doble, o sea, 50 miliamperios. 50 miliamperios. Entonces, yo hago una pregunta. Si puedo tener una condición de electrocución y fatalidad con 25 miliamperios en corriente alterna y me están informando que en corriente continua son 50 miliamperios, entonces yo hago una pregunta. Los fusiles de los carros en corriente continua, ¿cuántos son? 5 amperios, 10 amperios, 20 amperios, 5000 miliamperios, 10.000 miliamperios, 25.000 miliamperios. Digo, fue una relación. Puede haber una condición de electrocución entre esos sistemas. Por ejemplo, perdón, Iván, con este equipo, percepción apenas, percepción. Y en el dedo, en la mano, donde sea. Yo no permito, ni lo hago yo, ni lo permito en alguna capacitación presencial, que se aplique aquí en la cabeza o se aplique aquí en el pecho. Por
una condición eléctrica que puede ser peligrosa y es una batería de 9 voltios la que tiene esto. No se permite. Entonces, es mejor prevención y control, una cultura, en vez de estar haciendo unas prácticas que pueden ser peligrosas. De Pablo Rosales. ¿Es muy importante los protocolos de respuesta ante un accidente? Sí, sí, eso es cierto. Tal vez le comenté en el caso de la persona particular, que yo, mire cómo se quedó todo negrito, ¿no? Un protocolo que no se aplicó, como es el rescate a través del sistema respiratorio. El PON, hablo de mi país, el procedimiento operativo normalizado para rescate y reanimación es de ley. Lo maneja el mismo decreto 1072 de seguridad y salud en el trabajo y la resolución 5018 de seguridad y salud en el trabajo en generación, transmisión, distribución y comercialización. Es decir, es un procedimiento legal de cumplimiento, sin llegar a distorsionar, como digo yo, que porque aplico eso porque la ley me obliga. No, tiene que haber una cultura dentro de esa parte de ahí. Sí se requieren esas formaciones. De Edgar Israel. ¿Cómo se puede hacer para que las personas pierdan el miedo? Más bien puedan aprender sobre la importancia de conocer los riesgos eléctricos. Me van a disculpar, pero haga de cuenta lo del COVID-19. ¿Sí? Hay muchas instrucciones de prevención y control del COVID. Hay unas normativas ya estipuladas, unas por el Estado, reglamentadas por el Estado. Es la información que se le da, tiene que cumplirlas. Si no está dentro de un proceso de infección, lo mismo en sistemas eléctricos. Hay una información de unos estándares, de unas normas que uno tiene que cumplir. Si está dentro de un grado de exposición alto, ya no son 70 años en el COVID, son 25 miliamperios en sistemas eléctricos. De Mauricio Leonardo García. Dice, como médicos portar algún sistema de alarma va a prevenir daños al personal. ¿Cuál se le puede utilizar? ¿Me lo repite, ingeniero Iván? Sí, dice, como médicos, portar algún sistema de alarma va a prevenir daños al personal. ¿Cuál se lo puede Uy, utilizar? ya, gracias, pues, Iván. Importantísimo, importantísimo. Yo estoy hablando aquí de teletrabajo, tengo mis sensores, estoy con bota dieléctrica. Es decir, uno tiene que estar siempre con todas las estrategias de control. No cargarlos por cargarlos, porque es el convencimiento total dentro de esa cultura técnica y esa cultura de prevención. Sí es importante tener. Hay algo que sí podría advertir. Unas cosas de estos elementos, de estos detectores, sensores de baja, media, no se le puede dar a todo el mundo. Por eso hay la calificación del personal técnico electricista. ¿Sí? No todos, inclusive en algunas figuras de cargo como CISOs, HCEs, ellos me han pedido equipos de estos y primero tienen que pasar por una sensibilización y una información eléctrica, que muchas veces estos equipos que pueden tener esa información de detección pueden alterar su actitud y comportamiento y generar grados de exposición mayores y peores que pueden originarse dentro de ese sistema eléctrico. De Carlos Guzmán, por favor, me avisa las preguntas hasta donde puedo ejecutar. De Carlos Guzmán, en los accidentes de choque eléctrico, ¿por qué no se aplicaron las 5 reglas de oro? Exactamente. Precisamente las normas son para que no ocurran los accidentes eléctricos, para que no ocurran. Si uno hace un corte visible es para que nadie se electrocute. Si uno hace una consignación y bloqueo, unos elementos LOTO o unos elementos BEI, es para que nadie vaya a cometer el error y energizar el sistema. Si uno utiliza un detector, un sensor a contacto de aproximación, es para advertir de que el sistema sigue o no energizado. Y un sistema de puesta a tierra para garantizar. Así como el participante que me habló del relé diferencial,
La puesta a tierra siempre está instalada, siempre. Si es la puesta a tierra de un sistema eléctrico, siempre está instalada, siempre está instalada. ¿Sí? Si es un sistema de puesta a tierra temporal, es lo que tengo que yo instalar para poder accionar. Pero entonces, es cierto, uno tiene que cumplir las reglas de oro, las maniobras, desconexión, desaceleración, reglas de oro. Es algo similar como en el vehículo. Que tiene que tener pase, tiene que tener experiencia, tiene que tener una velocidad límite. Es decir, esa información tiene que dar previamente. Pero sí, es cierto, las reglas de oro, la mayoría de los, y tal vez, excepto de la señora del celular, todos son errores de maniobras, errores de maniobras. Errores de maniobras en corte visible, errores de maniobras por bloqueo etiquetado, errores de maniobras por detección omitida o instalaciones de puesta a tierra por omisión también. El que cumpla las reglas de oro dentro de ese proceso, que es uno de los temas de la semana entrante en maniobras de oro en procedimientos operativos seguros, ahí vamos a hablar de esa condición. Vamos con la última pregunta, Iván. Ya, de John Hander Mora. He visto interruptores diferenciales de 300 miliamperios. ¿Cuál es el uso de ellos y con 25 miliamperios es el máximo antes de lesiones irreversibles? Sí, es decir, son los sistemas de calibración. Usted los puede calibrar los sistemas diferenciales con corrientes bajitas, está saltando a toda hora. Pero entonces, de acuerdo a los sistemas eléctricos y a los equipos, los sistemas diferenciales pueden tener, sí, como dice, me está hablando de 300 miliamperios para el sistema eléctrico, no para que alguien meta la mano allá, porque ese sí va a estar expuesto a más de 25. O sea, tiene que estar muy bien protegidos, muy bien aislados y muy bien guardados dentro de ese sistema. Pero ese es igual, es una calibración dentro de los umbrales para que el equipo, si lo hago en un rango muy pequeñito, muy bajito para proteger a las personas y proteger, el equipo me está saltando permanentemente. Entonces también hay unos umbrales de participación, de funcionamiento por parte de potencia del equipo. Pero igual, en la medida que se pase y sobrepase esos niveles peligrosos, se aumenta el nivel de aislamiento que debe tener de alguien expuesto a un sistema eléctrico energizado. Permíteme una pregunta más, Edgar. De Claro. Pablo Liviapoma. ¿Una persona que tenga problemas al corazón es más propensa a fallecer al momento de un accidente? Así es, porque los efectos fisiológicos, observen que los mencioné, vías altas, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, ¿sí? Y si tiene alguna afección cardíaca, pues se está afectando el sistema del ciclo cardíaco y puede haber una condición más grave. Vuelvo y pongo el ejemplo del COVID. El COVID puede ser asintomático, puede ser en una manifestación baja, una manifestación alta. Y hay otra consideración, la mayoría de edad, 50, 60, 70 años, más peligroso. Igual acá, tengo problemas cardiovasculares, afecciones, pues la exposición es peligrosa. Ok, muy amable, Iván. Gracias por acompañarnos esta tarde también en la moderación. Un agradecimiento a Francisco y quisiera que me ayudes con tus palabras finales, Francisco. Yo le agradezco muchísimo, ingeniero Edgar. La verdad, como le comenté, me complace mucho cada vez que informo algo que puede incidir en la lesión o una fatalidad de una persona. Yo sé la participación que hubo bastante hoy, puede haber esa misma cantidad de personas que están fortaleciendo, no es que estén iniciando, fortaleciendo esa cultura técnica. Y para eso estamos puestos en eso. Le agradezco muchísimo al ingeniero Iván, al ingeniero Edgar, a Jessica, a todos los que participaron dentro de esto, a los participantes, porque espero que les haya dado una información de un buen provecho dentro de eso, pero con un objetivo claro y definitivo: cultura técnica, cultura de prevención, muy distinta a la cultura de idiosincrasia de un pueblo, de una raza, cultura técnica.